Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos escuchas hasta a través de este medio de comunicación. Queremos compartirte un breve mensaje que creemos que va a edificar tu vida, que va a bendecirte de manera especial y que va a cambiar la manera de pensar en cuanto a algunas circunstancias que nosotros vemos en la vida y que aparentemente, ¿verdad?, no existe alguna esperanza en cuanto a lo que vemos en el porvenir, en el futuro, con respecto a nuestro planeta. Y quiero compartirte este mensaje de la palabra de Dios a través de la Biblia. Dios nos da la respuesta para todas las interrogantes que existen en nuestro corazón. Y hoy quiero compartir precisamente algo relacionado a lo que todos vemos a nuestro alrededor, sobre el cuidado que necesitamos ejercer sobre el planeta Tierra. Pero antes de empezar, vamos a considerar lo que la Escritura nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, de los versículos 18 hasta el 22. Dice la palabra de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este mensaje surge en mi corazón a raíz de que en el lugar donde yo trabajo, en la empresa, se promueve mucho el cuidado al medio ambiente. Se trabaja de una manera ardua, no solamente dentro de las empresas o de los centros de trabajo, sino a través de los folletos, a través de revistas. Nosotros recibimos información sobre la urgencia que hay de cuidar el medio ambiente. Y esto debido al deterioro de nuestro planeta Tierra, que en determinado momento no va a ser apto para la vida del ser humano. Así que podemos ver un intento desesperado de los gobiernos, de las empresas, de las organizaciones mundiales. Y es así que a través de los medios de comunicación tratan de inculcarnos de manera psicológica la importancia de cuidar nuestro planeta. Así que vemos promos que nos hablan sobre la importancia de salvar el planeta, de cuidar el medio ambiente. Y esto con el fin de prolongar la existencia del planeta Tierra, y que de esta manera le dejemos un mejor futuro a nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer algo porque nosotros podamos salvar el planeta? ¿Es inminente una destrucción? ¿Será que está en nuestras manos salvarlo? Sin duda, son preguntas que surgen en el interior de nuestro corazón, y es el deseo de cada uno de nosotros de que nuestro planeta se restaure. Pero la palabra de Dios nos brinda la respuesta que nosotros necesitamos. Y es precisamente allí, en la epístola a los Romanos, donde el apóstol Pablo nos da una información de lo que realmente va a suceder al planeta.
y de lo que nosotros con nuestros logros humanos podamos alcanzar no va a ser suficiente. La palabra de Dios nos dice en la epístola que leímos que la creación está consciente de que está en una situación caótica. Y el apóstol Pablo la personifica y dice que la tierra misma, la creación, gime. Esto es sin duda algo que solamente nos concierne a los humanos, el gemir, pero no a la tierra. Sin embargo, el apóstol Pablo la personifica y la presenta de esta manera, refiriéndonos que la tierra misma tiene un sentimiento de queja. Es decir, que el desequilibrio que existe a nivel global nos habla precisamente de que dentro de el alma, por así decirlo, de la tierra o del globo terráqueo, surge o manifiesta un sentimiento de queja. Y esto es precisamente de algo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, siendo que la Escritura, precisamente en esta epístola, fue escrita alrededor de hace casi 2000 años. No se estaban viviendo las experiencias que nosotros estamos viviendo actualmente, que podemos ver el desequilibrio que existe en el planeta, lo que existe en la creación. La palabra de Dios nos dice en el pasaje que leímos que la tierra fue sujetada a vanidad, es decir, que está en un estado de futilidad deplorable, como se ve por la hostilidad de que el hombre haya en el suelo. Los animales salvajes, los fenómenos meteorológicos, los terremotos, que antes eran acontecimientos que sucedían en un periodo muy esporádico. No era muy frecuente que nosotros pudiéramos ver un terremoto o un sismo de grados inminentes, destructivos. Pero ahora es común que hay lugares en el mundo, países, donde continuamente se están llevando a cabo movimientos telúricos, terremotos constantes. Esto habla precisamente de un sentimiento de dolor, un sentimiento de queja que hay dentro del interior de la tierra debido a estos acontecimientos que nos estremecen a nosotros y nos llevan a pensar precisamente de que algo no está funcionando correctamente dentro del planeta o en la tierra en la cual nosotros vivimos. Luego, el apóstol ilustra la condición de la tierra y la compara a una mujer que está encinta. Dice, a una mujer que está en dolores de parto. Cuando nosotros vemos la condición de la tierra, las inundaciones, los tsunamis devastadores, las sequías que nos invaden, las nevadas, en lugares donde nunca había nevado, están recibiendo nevadas y lluvias torrenciales en lugares desérticos, lugares que nunca, por la naturaleza de la condición o del terreno donde ellos viven, la flora y la fauna, nunca es normal que sucedan estas cosas como la nieve y la lluvia. Y vemos nosotros que hay en lugares grandes destrucciones debido a las devastaciones, debido a los deslaves, a las inundaciones, en fin, para donde quiera que nosotros podemos ver y podemos voltear, nos damos cuenta precisamente que hay un desequilibrio total dentro del planeta Tierra. Y es ahí donde el apóstol Pablo la compara a la tierra como una mujer que se encuentra en dolores de parto. Los dolores de parto, sí, nos damos cuenta
que cuando una mujer está embarazada y que está próxima a tener un bebé, nos damos cuenta de que a medida que se va llegando el alumbramiento o el tiempo de la venida del bebé, de la venida del mundo, los dolores se van acrecentando. Y es ahí donde yo quiero aplicar precisamente lo que el apóstol Pablo dice, y cuando la compara a la tierra, que se encuentra como una mujer con dolores de parto. Los dolores de parto, cuando a medida que se va acercando el alumbramiento, se hacen más constantes y más intensos. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que, de acuerdo a la naturaleza de los embarazos, que son muy conocidos y de los cuales ya se tiene una suficiente información, nos damos cuenta que el alumbramiento está cada día más cerca. Así que cuando nosotros vemos estos dolores a los cuales la tierra está manifestando, ya no solamente de manera esporádica, antes no era muy común ver un tsunami, ahora los tsunamis son frecuentes y son destructivos. Como les decía hace unos momentos, los sismos, los terremotos, es algo muy frecuente. Eso quiere decir que los dolores de parto se están acrecentando. Y esto anuncia algo que está por venir. Así que, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor lo que el hombre ha hecho, lo que nosotros como seres humanos hemos hecho de nuestro planeta, nos damos cuenta de que nosotros somos los causantes de todo lo que está aconteciendo. La creciente contaminación del aire, los mares, la contaminación de los ríos, así como la tierra, la sobreexplotación de los recursos naturales, la extinción de las especies en peligro, la deforestación que arrasa con los ecosistemas fundamentales para el planeta. Todos nosotros sabemos la función que ejercen los pulmones, por así decirlo, que se encuentran en los diferentes lugares en la tierra, pero la deforestación discriminada, la tala de árboles, ha llevado a que los acontecimientos que nosotros vemos y que muestran ese principio de dolores que la tierra está experimentando, o los dolores de la mujer en parto, son más frecuentes. Y esto anuncia, sin duda alguna, un cambio o algo que está por venir en el planeta Tierra. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre al mundo. Y esto es cierto, esto es real. Así, cuando nosotros consideramos ya el tema de lo que estamos hablando, que es la creación, nos damos cuenta de que la mujer nunca estuvo en esa condición de embarazo. Quiere decir que un tiempo estuvo normal, su cuerpo era físico y mientras no había un embarazo, no habían esos dolores que ahora se manifiestan. Así es la tierra. La creación anhela, dice la Biblia, ser restaurada de nuevo. La Biblia dice en los versículos 19 y 21, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra no siempre estuvo en esta misma condición. La creación al principio, cuando Dios restauró la tierra en Génesis capítulo 1 y los capítulos subsiguientes,
nos damos cuenta de que la tierra era perfecta. La tierra no tenía las características que hoy podemos encontrar. La tierra no siempre estuvo en esta condición caótica en la cual nosotros podemos mirar en el tiempo que estamos viviendo. Y esto fue debido precisamente al pecado de la primera pareja que Dios puso en el huerto del Edén. Debido a que el hombre y la mujer desobedecieron a Jehová, dice la palabra de Dios que Dios maldijo la tierra. Así que a partir de ahí, la tierra, en ese estado de maldición, fue diferente a antes de la caída del ser humano. Los arbustos, las plantas que tienen espinas, antes no tenían espinas. Los animales que ahora conocemos como animales feroces, carnívoros, no era su forma de actuar o de conducirse en aquellos tiempos. Eran animales apacibles que vivían en el huerto del Edén. Pero aún la tierra fue hostil. Y Adán y Eva cargaron con el pecado, cargaron con la condenación de muerte, pero también al mismo tiempo, debido a la desobediencia de estos seres humanos, la tierra, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 17, que Dios la maldijo, siendo que originalmente la tierra era perfecta, debido al estado de santidad que había entre aquella pareja. Por lo tanto, el hombre tampoco nunca estuvo en esa misma condición. La Biblia dice que la creación espera ser restaurada. ¿Cuándo va a suceder esto? Dice que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. El hombre en determinado momento será libertado de las miserias y de los pecados de esta vida. Eso significa que Dios aún sigue en su propósito de traer perfección a esta tierra en determinado momento. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer y los puso en el huerto del Edén, todo era perfección, era santidad, todo era bueno lo que Dios había creado. Había comunicación entre Dios y el hombre de manera directa. El hombre no se tenía que esconder de Dios porque estaba en un estado de santidad, de perfección. Pero cuando el hombre y la mujer desprecian lo que Dios había preparado para ellos, para que lo vivieran eternamente, haciendo lo que Él les dijo que no hicieran, entonces el pecado entró al mundo y la relación entre Dios y el hombre se rompió. Es ahí donde el hombre desecha el gobierno divino y vienen las consecuencias que ahora estamos viviendo. El hombre, al desechar a Dios, se consideró más sabio que Dios, desechando la sabiduría de aquel que había creado o que creó todas las cosas. Ahora vemos al hombre administrando lo que un día Dios le dejó de manera perfecta o buena para vivir, administrando un mundo caótico, un mundo destructivo, una tierra que dentro de pocos años va a ser imposible que sea habitada. Pero dice la Biblia que hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque la tierra sabe que aunque se encuentre en un momento en el cual la situación de la naturaleza no sea la más apropiada por la destrucción que existe a nuestro alrededor, sabe que va a venir un momento en el cual va a volver a la condición en la cual Dios la creó. Dios, dice la palabra de Dios, que ella sabe que va a ser restaurada cuando los hijos de Dios
¿sí? Entonces ellos reciban la esperanza que Dios les ha prometido o nos ha prometido. Quizás tú en tu hogar, mi amigo, mi hermano, te preguntes realmente, ¿verdad?, que si tú eres un hijo de Dios. Pero muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Escritura dice que a todos los que recibieron a Jesús les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir que aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador y viven una vida en santidad, apartada del mundo, del pecado, y que viven pecando continuamente y que no se avergüenzan de sus hechos, ellos no son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que hay hijos de Dios verdaderos y que aunque ahorita vivimos todavía en una condición que por naturaleza hemos heredado, la condición de pecado, dice la palabra de Dios que un día vamos a ser restaurados. Un día vamos a llegar hasta la presencia de Dios y Dios nos va a dar una nueva naturaleza. Ahorita disfrutamos de los bienes de la gracia que nosotros recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero un día los llegaremos a recibir de manera plena, y esto es algo que la tierra de alguna manera puede entender, que aunque los dolores de parto son muy continuos, se está acercando el momento en el cual la misma naturaleza terrestre, el globo terráqueo, va a ser redimido, cuando los hijos de Dios también sean restaurados de la condición de pecado en la cual viven. Así que Dios es el que va a restaurar la creación frustrada. Dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios. A Dios nada lo detiene. Él es perfecto en todos sus planes y en todos sus propósitos. Si bien, debido al pecado del ser humano, influidos por Satanás el diablo allá en el huerto del Edén, el plan de Dios de darle una vida eterna al ser humano de alguna manera se detuvo. Dios tiene un propósito todavía sobre la gente, sobre los seres humanos. Hay esperanza en Dios de restauración, y eso lo sabe la misma naturaleza. La misma naturaleza entiende y comprende que va a haber un momento de que todo va a volver a la condición a la cual Dios creó a la tierra al principio. Y dice la palabra de Dios entonces que el que la sujetó fue Dios debido al pecado del ser humano. Dios tiene el control de la naturaleza. Dios tiene el dominio sobre todas las cosas. Nada se sale del control de Dios. El ser humano, en su afán de dirigir y de administrar los bienes que Dios puso en sus manos, ha intentado de una manera o de otra, tratar de prolongar la vida y la existencia del planeta Tierra. Pero la Biblia nos dice que Dios es el que tiene el control de todo lo que está aconteciendo. Y eso es algo que a nosotros nos alienta. Aquellos que hemos recibido la salvación a través de la gracia, a través de el sacrificio del Señor Jesucristo, tenemos una esperanza de que aquel que un día tuvo un plan perfecto para la humanidad, lo va a llevar a cabo. Así que Dios, el autor, el creador de todas las cosas, Él es el que va a restaurar a su condición original todas las cosas. ¿Y cuándo va a hacer esto? Dice que cuando los hijos de Dios alcancen
su gloria, su gloriosa libertad. La esperanza celestial por fin se va a llevar a cabo, se va a culminar, ¿sí? Y esto va a tener un periodo de juicios que vienen sobre la tierra. La palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 al 13, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra de Dios es muy clara. El que restauró o el que recreó la tierra al principio, de acuerdo al libro de Génesis, cuando Dios restaura todas las cosas en la tierra, es el mismo Dios que la sujetó por causa del pecado del ser humano. Y ahora la situación cada vez se ve más inalcanzable, no se ve una solución a los acontecimientos que están sucediendo en la tierra. Dios, para poder traer la restauración de los hijos de Dios, para poder llevar a cabo esa gloriosa libertad y cumplir la esperanza celestial, tiene que someter a este mundo a un juicio. Vienen juicios terribles sobre la tierra. Lo que ahora estamos viviendo no es nada comparado. Lo que la tierra está experimentando no se asoma en nada a lo que viene sobre la tierra, que va a ser destruida de manera catastrófica. Pero te tengo buenas noticias. La esperanza no está en el ser humano. Quizás nosotros podemos hacer algo en pro del medio ambiente. Podemos apoyar las campañas que se están programando en los lugares donde hay un interés porque esto se prolongue más. Pero definitivamente el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad para poder restaurar todas las cosas es Dios. Está claro, el hombre no puede administrar la tierra. Tenemos esperanza y esa esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo ahora de que tú llegues a ese convencimiento. Quizás tú no tengas a ese Señor, a ese Cristo en tu corazón. Quizás nunca hayas experimentado un nuevo nacimiento. Tu vida sigue siendo la misma. Así como se encuentra el planeta Tierra, tu vida es caótica. Has sufrido demasiado. No ves un cambio a tu alrededor. La problemática te agobia. Pero aún así, con todo eso que tú estás experimentando y las cosas que tú ves a tu alrededor que quizás afecten tu corazón por lo que está pasando, no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando en la naturaleza. Solo Dios tiene
la respuesta y la solución para toda nuestra problemática. Está claro, el apóstol Pablo nos dice que esto va a suceder en un momento dado, pero Dios va a restaurar todas las cosas. Ese primer lugar paradisiaco que Dios creó para Adán y Eva, para que ellos vivieran en ese lugar, y que se detuvo por el pecado del ser humano, un día lo viviremos nuevamente aquí en la tierra. Dios restaurará todas las cosas y creará un reino milenial donde la justicia de nuestro Señor Jesucristo y la paz reinarán. Y entonces todas las cosas volverán como al principio. Pero hay algo más todavía. Eso no se limita a la tierra. Dice la Biblia que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, donde moraremos por siempre, por la eternidad, en la presencia del Señor Dios, nuestro Creador, aquel que nos amó, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que nos da una esperanza de vida eterna. Dejo en tu corazón este mensaje, que la paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén contigo. Recuerda, la única esperanza está en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.